En un mundo a la deriva, cuando la búsqueda e intentos humanos no bastan, solo una es la fuente de esperanza que llenará todo su ser. Es Dios, quien con su palabra viva y eficaz le habla hoy. Con ustedes, el pastor Óscar Velázquez. Bienvenidos al programa Viva y Eficaz. Estamos estudiando la doctrina de la resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Decíamos en el programa anterior que la resurrección es la columna vertebral del Evangelio. Por esa razón, la resurrección ha sido grandemente atacada por los enemigos de Dios a lo largo de la historia de la predicación del Evangelio. Porque si los enemigos de Cristo, de Dios, si los enemigos del Evangelio llegasen a comprobar que la resurrección no se efectuó, entonces el Evangelio no tiene asidero alguno, y aún nosotros que hemos creído en Cristo y en su resurrección no tendríamos esperanza de vida eterna. Pero Cristo ha resucitado. Primicias de los que han muerto, Cristo fue hecho. Él ha sido el primero que ha resucitado con cuerpo glorificado, y Él ha triunfado sobre el sepulcro y sobre la muerte, cumpliéndose así una profecía que se encuentra en el Antiguo Testamento. La profecía dice: «Oh muerte, yo seré tu muerte, oh sepulcro, yo seré tu destrucción». El día de ayer hablábamos que la resurrección tenía grandes implicaciones en la persona de Cristo como en cada uno de nosotros los cristianos, que uno de los beneficios que Jesús recibe a causa de haber resucitado de entre los muertos es que se le ha concedido al Señor toda autoridad en el cielo y en la tierra, y que esa autoridad ya ha sido delegada por Cristo a su iglesia, y que nosotros no podemos ser desautorizados porque hemos recibido la autoridad directa del Dios hombre, que venció el sepulcro, la muerte, el pecado y al diablo, y nos ha mandado a predicar el Evangelio por todas partes a toda criatura. Hoy también vamos a continuar hablando de las implicaciones, de los beneficios y efectos que la resurrección de Cristo tiene en sí mismo. Jesús también resucitó para recibir un nombre sobre todo nombre, y también para recibir toda autoridad. En el libro de Filipenses, capítulo 2, versículos 5 al 11, el apóstol Pablo está amonestando y enseñando a los líderes de la iglesia que se encuentra en Filipos a que ellos deben de tener el mismo sentir, la misma actitud que hubo en Cristo, que Cristo fue obediente, humilde, manso y sometido a la autoridad del Padre. Y en ese contexto de enseñar al liderazgo de la iglesia en Filipo, Pablo dice así: «Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo». La palabra sentir significa actitud. «El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como a cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y el Señor, estando en condición de hombre,
se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, por lo cual, o por esta razón, Dios también lo exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Aquí se declara que cuando Jesús vino al mundo, Él siempre se sometió a los designios de su Padre Celestial. Él siempre procuró hacer la voluntad del Padre. Él dijo, por eso me ama mi Padre, porque yo siempre hago lo que a Él le agrada. He descendido del cielo para hacer la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Él siempre se sometió a la voluntad de su Padre. Él dijo, mi comida es que haga la voluntad de aquel que me envió y acabe su obra. Y en el momento más crítico de su vida, cuando Jesús está en víspera de dar su vida en la cruz para redimirnos, el Señor en el Getsemaní oró con gran angustia, con lágrimas. Dice la Biblia que su sudor era como grandes gotas de sangre que caían a la tierra. Y esto fue a causa de su angustia. Él dijo que estaba angustiado hasta la muerte. Y el Señor, aún en ese momento tan crítico, se sometió al designio divino, a la voluntad de su Padre. Él dijo, Padre, si es posible, dentro de los planes divinos y decretos de Dios, que pase de mí esta copa, o sea, que yo no vaya a la muerte, mas no se haga como yo quiero, sino como tú quieres, sometiéndose así el Señor a la voluntad de su Padre. En Filipenses, el apóstol Pablo dice que Cristo, estando en condición de hombre, no tuvo una actitud de rebeldía, sino que Él se hizo siervo de Dios y se sometió a la voluntad de Dios. Y Él fue obediente hasta la muerte. Y no una muerte cualquiera, sino una de las muertes más dolorosas, más terribles que se le pueda infringir a un ser humano. Una muerte también que traía consigo una gran humillación, porque los que eran crucificados eran aquellas personas que se habían rebelado contra el Imperio Romano o que habían cometido delitos vergonzosos aquí en la tierra. Así que Jesús llevó el vituperio, fue obediente hasta la muerte y la muerte de cruz, para que se cumpliese lo que estaba escrito, que Él llevó la maldición de la ley, porque escrito está, maldito todo aquel que es colgado de un madero. Y Jesucristo fue colgado de los pies y también de las manos en una cruz para dar su vida en rescate de muchos, para dar su vida por nosotros. Entonces Él fue obediente. Y a causa de haberse humillado hasta lo sumo, la palabra sumo significa, en este contexto, se humilló hasta lo más bajo. No podía ir más bajo. Él estaba ahí muriendo, una muerte vicaria
a favor de nosotros, los pecadores. Y entonces, a causa de esta humillación y de esta obediencia ante su Padre Celestial, Dios lo resucitó. Lo levantó de entre los muertos, como ya sabemos, al tercer día, en la mañana del primer día de la semana. Dios lo resucitó. Y el texto declara que Dios lo resucitó y le dio un nombre a Jesucristo, que es sobre todo nombre, para que toda persona doble las rodillas, aquí de los que están en la tierra como de los que están en el cielo y de los que están bajo la tierra, que es una referencia a las personas que han muerto a lo largo de la historia de la humanidad. Y los que están en el cielo son los ángeles que doblan su rodilla reconociendo la majestad, la autoridad, el honor que se le ha conferido a Jesucristo a causa de su obediencia y su humillación al morir en una cruz. A causa de toda esta obediencia de Cristo y su misión al plan de salvación, a Jesús se le ha dado un nombre que es sobre todo nombre. No hay un nombre, por muy alto y honorable que exista entre los ángeles y entre los seres humanos, que tenga el nombre que tiene Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Él tiene toda autoridad, todo honor. Él es el Rey majestuoso, lleno de gloria. A Él se le dio un nombre que está por encima de todo nombre, para que en el nombre de Jesucristo se doble toda rodilla, absolutamente toda rodilla, de todas las criaturas de Dios que son racionales, toda rodilla de los ángeles, toda rodilla de los seres humanos aquí en la tierra, toda rodilla de los seres humanos que ya murieron, y toda lengua, toda persona, toda boca confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios el Padre. Para eso fue resucitado Jesucristo. Ahora Jesucristo está a la diestra de Dios, tiene un nombre sobre todo nombre y tiene autoridad y potestad en el cielo y en la tierra. Él es el Rey poderoso. Él es el Dios hombre todopoderoso. Él ejerce toda autoridad y ejerce todo señorío sobre toda su creación. Y esto se lo ganó el Señor a causa de su obediencia, a causa de su humillación y sometimiento a la voluntad y al plan redentor de Dios. Él sufrió mucho. Ante la perspectiva de sus sufrimientos, Él dijo estas palabras. Dijo, de una copa tengo que beber, de un bautismo tengo que ser bautizado. Y cómo me angustio, dijo el Señor, hasta que esto acontezca. Cuando Él vino a la tierra y vivió aquí, vivió a la luz, frente a la perspectiva de su supremo sacrificio en la cruz para redimirnos a nosotros que somos su pueblo, que somos sus elegidos, sus escogidos. Y Él vivió a la luz de sus sufrimientos, pero fue valiente.
La Biblia declara que puso su rostro como pedernal y entonces afrontó los sufrimientos de la cruz. Por esa causa, a causa de que Cristo se humilló a lo más bajo, a lo más profundo, entonces Dios lo exaltó a lo más alto, lo exaltó hasta lo sumo. Esto nos enseña a nosotros, porque esa es la intención de Pablo, de enseñar al liderazgo de la iglesia que no debemos de exaltarnos, que no debemos de pensar que somos superior a los demás, sino todo lo que contrario. Pablo enseña que cada persona, cada líder, cada miembro de la iglesia local estime a los otros como superiores a él mismo, no haciendo las cosas por contienda ni por vanagloria. Y el ejemplo de humildad, de sometimiento y de obediencia lo expresa Pablo aquí, que el ejemplo es Jesucristo y que debemos de tener el mismo sentir, la misma actitud, la misma sumisión a Dios y humildad y obediencia, porque Cristo nos ha dado ejemplo. Y a causa de su humillación y obediencia, Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Ahora, todas las personas que están en el cielo, que son los ángeles, y en la tierra, que no somos nosotros los que lo conocemos, y debajo de la tierra, que son los muertos, todo mundo, en su debido momento y tiempo, según lo determinado por Dios, doblarán sus rodillas y confesarán que Jesucristo es el Señor, para gloria del Padre. También la resurrección de Cristo tuvo grandes implicaciones para el mismo Señor Jesús, porque Jesucristo, además de resucitar para recibir todo nombre y toda autoridad, el Señor resucitó para sentarse a gobernar a la diestra del Padre. El Padre le dijo: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Esto se encuentra profetizado en el Salmo 110:1. Jehová dijo a mi Señor, dice el autor de este salmo: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Más de 2000 años Jesucristo tiene de estar con toda autoridad y con todo nombre sentado a la diestra del Padre. La promesa del Padre es esta: siéntate aquí a mi diestra, a mi derecha. Yo te prometo que voy a poner a todos tus enemigos por estrado de tus pies. Esto es así porque también Jesucristo es cabeza de la iglesia y Jesús obra en su iglesia en el poder del Espíritu Santo para someter a todos los enemigos de Cristo y ponerlos como un estrado más bajo de su trono, sometidos todos los enemigos de Dios, y los enemigos de Cristo serán humillados y derrotados completamente. Entonces, en Mateo 22, 43 y 44, Jesús quiso demostrar su divinidad, que Él es el Hijo de Dios, el eterno Hijo de Dios, que siempre ha estado con Dios y que Él es el autor y creador de la vida. Y entonces, para demostrar el Señor que Él es más que un hombre,
les hizo una pregunta a los líderes de su época, de su tiempo, diciéndoles, ¿qué piensan ustedes del Cristo? ¿Es hijo o descendiente de David? Y ellos dijeron, sí, es descendiente de David. Entonces el Señor les plantea una pregunta, pues ¿cómo David, guiado por el Espíritu Santo, le llama Señor, diciendo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a todos tus enemigos por estrado de tus pies? Es una pregunta que Cristo plantea para demostrar que Él es el Mesías, pero que también es Dios que se manifestó en forma humana y que ya David había profetizado por el Espíritu Santo diciendo, dijo mi Señor, hablando del Padre, a mi Señor, hablando del Hijo, siéntate a mi diestra hasta que ponga por estrado de tus pies a tus enemigos. Entonces Jesucristo ha vencido a todos sus enemigos que enfrentó mientras estuvo aquí en la tierra. Cristo fue resucitado por el poder de Dios y Dios le dijo, siéntate de ahora en adelante a mi diestra para reinar y para someter a todos sus enemigos. En 1 Corintios, en el capítulo 15, verso 23 al 26, el escritor, que es Pablo, de esta epístola, está hablando de la resurrección de Jesucristo. Y dice así, pero cada uno en su debido orden, al hablar de las diferentes resurrecciones que hay. Cristo son las primicias, es decir, el primero que ha resucitado con un cuerpo eterno, glorificado, apto para vivir para siempre, es Jesucristo. Han habido resurrecciones en el Antiguo Testamento y las resurrecciones que Jesús obró, como la hija de Jairo, a esa muchacha a quien Cristo le dijo, Talita cume, muchacha, a ti te digo, levántate. Al hijo de la viuda de la ciudad de Naín, que el Señor tocó a este muchacho que lo llevaban a enterrar y lo resucitó y se lo dio a su madre, o la resurrección maravillosa de Lázaro, que después de 4 días de estar sepultado, el Señor lo resucitó. Pero todas las resurrecciones que se dieron en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, aquellos que resucitaron, hombres y mujeres, volvieron a morir. Pero Cristo es el primero de la resurrección de aquellos que nunca más van a morir. Cristo resucitó con un cuerpo glorificado. Él es las primicias de los que han resucitado. Luego dice el apóstol Pablo, los que son de Cristo en su venida. Es decir, que los que vamos a tener cuerpos glorificados semejantes al cuerpo glorificado de Jesucristo, somos nosotros los cristianos cuando Él venga. Porque escrito está que Jesucristo viene con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo, es decir, los cristianos, vamos a resucitar. Y vamos a ser los que estemos vivos en ese momento de la resurrección y de la venida de Cristo. Los que estemos vivos seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos y juntos todos nos iremos al encuentro del Señor.
Entonces, en 1 Corintios 15, 23, 26, Pablo está explicando las diferentes resurrecciones. La resurrección en verdad ya comenzó. Cristo es el primero que ha resucitado hace 2000 años y pocos años más. Luego los que son de Cristo en su venida, y después va a haber otra resurrección, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando Jesús haya suprimido todo dominio, toda autoridad y toda potencia. Porque preciso es que Cristo reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Esto está relacionado con aquellas palabras que Dios le dijo al Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a todos tus enemigos por estrado de tus pies. Así que Jesús resucitó para sentarse a la diestra de Dios, o para que pudiera gobernar juntamente con su Padre. Eso es lo que significa siéntate a mi derecha. Vamos a gobernar y vamos a poner a tus enemigos por estrado de tus pies. En cuarto lugar, Jesucristo resucitó para ser un sumo sacerdote y de la orden de Melquisedec. En Hebreos capítulo 4, verso 14 al 16, se habla precisamente de que Cristo tiene un ministerio que le fue concedido al Señor cuando Él resucitó. Y solamente les voy a leer el texto para desarrollarlo el día de mañana. Dice así Hebreos 4, 14, 16. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia de este sumo sacerdote para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Tenemos un sumo sacerdote, resucitó para él tomar ese ministerio de ser intercesor, de ministrar en el lugar santísimo, en el santuario celestial, a favor de nosotros. Así que yo le espero a usted, hermano y hermana, mañana para que estudiemos este ministerio de sumo sacerdocio de Cristo a causa de su resurrección. Lo espero mañana. Dios le bendiga. Recuerde que su vida puede cambiar y mejorar, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Hebreos 4:12. Nuestra oración y deseo es que esta palabra predicada lleve mucho fruto. Le esperamos en el próximo programa, a esta misma hora y en esta misma estación. Esta es una producción de Ministerios Reflexionarte, en colaboración con Cirkenu Network.